El Señor les bendiga. Agradecidos con el Señor una vez más por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes la reflexión en esta mañana. Es un privilegio compartir su palabra, sea en un lugar como este, pero también cuando uno conversa con alguien, también es un privilegio. Así que en todo momento conversar de la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor, debe y será ser un privilegio. ¿Está de acuerdo? Así que lo vamos a disfrutar. Hoy el mensaje de la palabra, el nombre del mensaje de esta mañana es Guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5:25 dice de la siguiente forma: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Nuevamente, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Sin duda que todos estamos buscando la forma de ser dirigidos por el Señor. Sin duda que cada uno de nosotros está buscando cuál es la manera en la que debemos de comportarnos, cómo debe de ser nuestra conducta, cómo debe de ser nuestro comportamiento. La Biblia enseña que si el Espíritu nos ha dado vida, entonces podemos y debemos ser guiados por Él. Surge entonces una pregunta: ¿cómo podemos ser guiados por Él? Quiero ponerle una analogía refiriéndonos a esta guianza que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. La vida es como un recorrido. Dios se ha encargado de darnos un mapa. Ese mapa es la palabra de Dios. Acá encontramos las reglas, las regulaciones, las motivaciones, las indicaciones que usted y yo necesitamos para dirigir nuestra vida. Entonces la Biblia es como un mapa para este recorrido que es la vida. También tenemos la conciencia. La conciencia nos permite decidir en qué dirección mantener nuestra vida. La conciencia permite que usted y yo podamos tomar la decisión de hacia dónde dirigirnos. Entonces la conciencia en este recorrido que es la vida puede ser como una brújula. Pero adicionalmente, aparte del mapa y la brújula, el Señor también se ha encargado de darnos un guía personal. Este guía personal es el Espíritu Santo. Así que entonces imagínense, tenemos en la vida un recorrido, ¿verdad? Pero el Señor nos ha cuidado de tal forma que nos ha dado las indicaciones generales en su palabra, nos ha dado inteligencia y también sabiduría para que tomemos decisiones, y adicionalmente, por si eso fuera poco, en nosotros y con nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro guía. Un predicador y pastor, Charles Stanley, lo decía de la siguiente forma: depender o vivir con la guianza del Espíritu Santo es básicamente vivir en todo momento dependientes, sensibles y obedientes a Él. ¿Cómo hacemos entonces para que el Espíritu Santo nos dirija? Si Él está puesto, si Él está allí para ser nuestro guía. Dios quiere llevarnos por el camino correcto. Es más, quiero que sepa que a Dios le interesa que a usted y a mí nos vaya bien. Él desea que usted y yo vayamos en la dirección correcta. La Biblia dice en Salmos 23:3, la segunda parte del versículo: me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En otras palabras, Él está interesado en ser nuestra guía. Él está interesado en que usted y yo podamos ir por el camino, en este recorrido de la vida, ir por el camino correcto. Tal vez alguno ha dicho: yo lo he intentado, yo he hecho mi mejor esfuerzo y todavía me ha costado. Tranquilo, no se preocupe, a todos nos pasa. Todos estamos en el proceso de poder ir en la dirección correcta, en poder ir en la dirección que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra guía.
Quiero decirle que para que esto sea así, probablemente necesitemos dejar hacer algunas cosas y comenzar a hacer otras, que es básicamente lo que quiero que conversemos el día de hoy. ¿Cuáles cosas necesitamos dejar de hacer y cuáles necesitamos comenzar a hacer? Volvamos un momento al ejemplo que le ponía acerca del recorrido en la vida. Si lo vemos como una caminata en un sendero o en un parque nacional, ahora en Semana Santa, Carla y yo, mi esposa y yo, tuvimos la oportunidad de ir a un parque nacional, el Parque Nacional Tapantí, no lo conocíamos. Y entonces nos dimos cuenta de lo siguiente, que en un recorrido de estos, en donde la idea es ir a conocer y disfrutar de la naturaleza, el recorrido tiene algunas características, este y cualquier otro, que no siempre necesitamos obligatoriamente estar caminando, sino que de vez en cuando usted y yo podemos detenernos a observar algún animal, alguna planta y continuar después. Es decir, en el recorrido usted y yo podemos hacer pausas y observar lo que está ocurriendo, reflexionar en lo que está ocurriendo y continuar. A veces en el recorrido probablemente nos damos cuenta que hay un mejor camino y entonces tenemos la libertad de poder devolvernos y poder continuar por el lugar que es correcto, por el lugar que corresponde. Eso ocurre en un recorrido, eso ocurre en una caminata. Bueno, la vida es algo así. A veces tenemos que detenernos, a veces tenemos que reflexionar en lo que está ocurriendo, en lo que estamos haciendo y tomar la decisión de, bueno, continuar o ajustar la dirección e ir por el camino correcto. A todos nos pasa eso. Usted y yo debemos hacer eso. Ahora, tenemos que preguntarnos, si el Espíritu Santo es nuestra guía y Él está en nosotros para esto, ¿nos sentimos guiados por Él? Porque quiero decirle esto, una evidencia de nuestra relación con Dios es que Él nos guía y usted y yo sentimos esa confianza y esta guianza en nuestra vida. Si no nos sentimos guiados por Dios, tenemos que preguntarnos cómo está nuestra relación con Él. Porque si Él es nuestro guía y no nos sentimos guiados, algo debemos de revisar, nuestra relación con Él. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 y versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Son hijos de Dios. Tener una relación con Él, tener un acercamiento, una comunión con Él nos permite entonces disfrutar y nos permite entonces tener una guianza personal de parte del Espíritu Santo para nuestra vida. Muy bien, entonces, ¿cómo aprender a tener la guía del Espíritu Santo en nuestra vida? Hay que dejar de hacer algunas cosas y quiero muy rápidamente mencionarle algunas. Número 1, tenemos que dejar la cultura que no sigue a Dios. Para ser guiado por el Espíritu Santo necesitamos dejar todo aquello que no sigue a Dios. Éxodo 32:2 dice, no hagan lo malo solo porque la mayoría lo hace. En esta versión es traducción lenguaje actual. No hagan lo malo solo porque la mayoría lo hace. Alguien podría decirse, si todos lo hacen, yo debería de hacerlo. La mayoría de la gente toma sus decisiones de acuerdo a lo que es aceptable solamente, de acuerdo a lo que los demás hacen, de acuerdo a lo que es solamente legal, pero no necesariamente eso va en la dirección que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Ustedes saben que la cultura es una corriente que podría arrastrarnos. La cultura es las costumbres del ser humano de hacer aquello que probablemente ni se da cuenta que está haciendo, solo lo hace por costumbre. Entonces la cultura del ser humano, la cultura de la humanidad no siempre es correcto. Es un sistema de valores,
podemos referenciarlo así. Es un sistema de valores que no siempre está buscando la voluntad del Señor. Usted sabe que el ser humano busca tendencias, ¿verdad? Y entonces cantamos la canción que está de moda, usamos la ropa que está de moda, o el ser humano usa la ropa que está de moda, las tendencias en la tecnología que están de moda. Entonces siempre hay una locura cuando sale un teléfono nuevo, el teléfono de tendencia, el teléfono de más nuevo, de tal marca y con tal capacidad, la computadora con tal marca, con tal capacidad, es la que necesitamos tener, ¿verdad? Porque esa es la tendencia del ser humano, ir por una corriente. No es que esté mal la tecnología, no es que esté mal usar ropa adecuada, no está mal. El problema es cuando eso es lo que dirige nuestra vida. Si no tenemos el mejor teléfono, no podemos vivir bien. Si no tenemos la ropa que es de marca y la que nos gusta más, no podemos vivir bien. Eso es lo que no está bien. ¿Por qué? Porque la cultura podría atraparnos. Y cuando ésta no va en la dirección que el Señor nos ha dejado, pues entonces nos puede complicar. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero note lo que dice al inicio del versículo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es decir, no imite la cultura de este mundo, la cual por naturaleza va en contra de Dios, ¿verdad? Nosotros nos esforzamos, nosotros nos exigimos y a veces hasta nos obligamos a buscar de Dios, porque nuestra naturaleza tiene la tendencia a no hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que todos los días concentrarnos en esto. Por eso entonces la recomendación del versículo es: no imite la cultura, no imite las conductas, las costumbres, sino que más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y de esta manera entonces, ahora sí, de esta manera aprenderán o aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, la que usted y yo sabemos que es buena, agradable y perfecta. Si queremos ser guiados por Dios, entonces no podemos ser guiados por la cultura de este mundo. Además, recordemos que todo en esta tierra es temporal. Todo va a pasar en esta tierra. Usted puede adquirir el mejor y más caro teléfono o computadora, y le aseguro, no porque sepa mucho de eso, sino que es lo que usted y yo hemos visto, en 2 o 3 meses ya habrá uno mejor. Entonces, estar aferrado a lo que el mundo ofrece y da es temporal. Nunca entonces vamos a tener siempre, en todo momento, lo que está en vanguardia, lo que está a la vanguardia o tendencia. Número 2, ¿qué debemos de dejar de hacer para que el Espíritu Santo sea nuestra guía? Dejar a las personas que no son guiadas por Dios. Usted y yo tenemos que reconocer que hay personas a nuestro alrededor que su dirección y su guía no es la del Señor. Y usted y yo tenemos que pensar en esto, porque Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 dice: que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo. ¿Qué dice? Es amigo del diablo. Lo leo de nuevo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Cuando usted y yo estamos en el trabajo, cuando usted y yo estamos en la universidad, cuando usted y yo estamos con nuestra familia
Y las conversaciones que ellos tienen son conversaciones inapropiadas, son conversaciones de juzgar a las personas, son conversaciones de chistes de doble sentido o burla hacia otras personas. Cuando usted y yo estamos alrededor de personas que tienen este tipo de conversaciones, usted y yo, aunque no lo digamos, aunque no apoyemos lo que están diciendo, siendo parte de estas conversaciones, estando allí, usted y yo podríamos estar haciendo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque estas conversaciones podrían indicar lo que dice este versículo. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. Y estoy seguro que todos acá no queremos eso para nuestra vida. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Proverbios capítulo 13 y versículo 20. Quien se junta con sabios, ¿qué dice? Se vuelve sabio. Quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Las personas con las que usted y yo nos relacionamos, ¿nos hacen crecer o nos hacen caer? Las personas con las que usted y yo frecuentamos, ¿nos ayudan a ser mejores o no? No le estoy diciendo que no tengamos amigos que no conozcan del Señor, porque usted y yo, al contrario, somos llamados a tener amigos que no conozcan del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si no, ¿de qué forma les vamos a mostrar lo que necesitan? Porque si no, ¿de qué forma usted y yo podemos ser un ejemplo para las personas? Lo que usted y yo no debemos de hacer es comportarnos como ellos. Dice la Biblia en Jeremías 15:19, y serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. La parte final del versículo. Serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Usted y yo estamos en el lugar que el Señor nos ha puesto, en su trabajo, en su universidad, con su familia, en su colegio, donde quiera que usted esté. ¿Sabe para qué? Para ser un vocero de la palabra del Señor, para ser un ejemplo de lo que el Señor quiere que una persona sea. No comportarse como ellos, sino que ellos se comporten como nosotros. Qué gran reto tenemos usted y yo. Porque eso no quiere decir que usted y yo tenemos que andar aparentando, sino que usted y yo necesitamos la guía del Señor para que Él, a través de nosotros, entonces pueda hacer su trabajo con las demás personas. Número 3, para que el Espíritu Santo sea nuestra guía, debemos de dejar de buscar sustitutos de Dios. La única fuente para conocer a Dios es por medio de su Espíritu, por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de la guía del Espíritu Santo. Hay muchos sustitutos en la vida de Dios. El ser humano busca sustitutos y tenemos que llamarles por un nombre. Tenemos que decirles que son ídolos, porque todo aquello que utilice o que tome el lugar de Dios es un ídolo, podría ser un ídolo. Usted puede creer que hay creyentes que todavía el día de hoy piensan que pueden orar y al mismo tiempo leer el horóscopo. ¿Qué les parece? La adivinación es conocer del futuro sin la dirección de Dios. Leer las cartas, leer la mano, el horóscopo, todas estas cosas son reales hoy, ¿sí o no? Y hay personas que buscan ir a estos lugares o conversar con algunas personas esperando que su futuro sea mejor. Lo que pasa es que estas personas no han entendido que esa no es la dirección correcta, porque el conocer la voluntad de Dios es lo único que le va a permitir a usted y a mí saber que vamos en la dirección correcta. Todo lo demás podría ser un sustituto de Dios. Las personas están interesadas en saber qué les depara el mañana, pero no están interesadas en un compromiso serio con Dios. Número 4, la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Para tener una dirección
correcta del Espíritu Santo en nuestra vida, debo de dejar de ser guiado por las circunstancias. Muchas veces pensamos que todo lo que ocurre en nuestra vida es por voluntad de Dios, todo, y no necesariamente tiene que ser así, porque que usted se quede dormido un domingo en la mañana no significa que era voluntad de Dios que no viniera al culto, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así. No todo lo que ocurre en nuestra vida es la voluntad de Dios. Las circunstancias pueden estar completamente opuestas a la voluntad de Dios. Y si nuestra relación con el Señor no es adecuada, podríamos confundir las circunstancias y la voluntad de Dios. Quiero ponerle un ejemplo de una historia de la Biblia. Jonás, ¿ha escuchado hablar de Jonás? Jonás fue enviado por Dios a Nínive para que llevara su mensaje, pero él tomó la decisión de ir a Tarsis, que eso queda totalmente al otro lado, lejos, totalmente opuesto de lo que Dios le dijo que debía de hacer. Y entonces ocurrieron algunas circunstancias. ¿Por qué? Porque apareció un barco que iba en la dirección opuesta. Resulta que Jonás se dio cuenta de este barco. También resulta que en este barco había espacio para que él pudiera estar en ese barco. Otra circunstancia. Resulta que él de alguna forma probablemente tenía el dinero para poder subirse a ese barco. Entonces parece que todo está coincidiendo. Parece que todo está poniéndose en orden para que él vaya en la dirección opuesta de lo que el Señor le había dicho. Y eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Al contrario, él por las circunstancias que está viviendo está yendo al lugar opuesto que el Señor le había dicho, donde sí estaba la voluntad del Señor. Conocí a una persona que hizo esto, manejando en una autopista acá en Costa Rica, la 27 le decimos nosotros aquí en Costa Rica. Dice que se pasó, se dio cuenta que se pasó la salida que tenía que tomar. Así que entonces dice esta persona que hizo lo siguiente. No sé si alguna vez usted ha ido por esa carretera, pero esa carretera es de cuidado. Tiene curvas pronunciadas, tiene subidas, tiene bajadas. A veces el clima tampoco ayuda. Pero entonces esta persona dice que como se pasó de la salida que tenía que tomar, hizo lo siguiente. Puso las luces de emergencia, iba manejando, puso las luces de emergencia y empezó a ir en reversa. En una vía que obviamente esta autopista solo tiene una vía. Así que esta persona dijo, no, el Señor me va a cuidar, porque además estoy haciendo lo correcto. Puse las luces de emergencia y estoy en reversa en una autopista peligrosa. ¿Usted cree que eso es la voluntad del Señor para esta persona? Eso es imprudencia. Hay que llamarlo como es imprudencia. Usted y yo no podemos esperar que el Señor esté con nosotros cuando estamos siendo imprudentes, porque el Señor nos va a ayudar cuando hacemos lo correcto, cuando le obedecemos y cuando estamos dentro de la voluntad de Él. Pero poner las luces de emergencia en un lugar en donde va contravía no significa que el Señor le va a ayudar. Es más, seamos sinceros, yo me imagino a Dios haciendo esto. Número 5, para que la guía del Señor en nuestra vida sea por el Espíritu Santo, debo de dejar de ser guiado por mis sentimientos. Las emociones son temporales, no importa si son buenas o si son malas. Podemos estar emocionados el día de nuestra boda, pero seamos realistas, eso no va a durar a ese nivel de éxtasis para siempre. Podemos estar emocionados porque el equipo que prefiero y me gusta ganó un partido. Seamos realistas, no va a durar para siempre. Amén. A algunos les dolió eso, a mí me dolió. Lo mismo ocurre con la tristeza. No durará para siempre, gracias a Dios por eso. Lo mismo ocurre, algunas personas sufren de ataques de pánico, ataques de ansiedad. ¿Sabe qué es lo único bueno de eso? Que no duran para siempre, ¿verdad?
La prueba, la tormenta, la angustia, lo que sea que esté viviendo, son emociones, son sentimientos, son circunstancias. Tengo una buena noticia para usted: no va a durar para siempre. El Señor está con usted. Los sentimientos son temporales. Y recuerden, nuestra conciencia se equivoca. La Biblia dice: el corazón del hombre es engañoso. Tomar decisiones porque sentimos paz no es suficiente. Y yo le pido por favor que note esto. He escuchado a algunas personas diciendo: no, es que yo siento paz, y entonces como siento paz voy a tomar esta decisión. No es que esté mal que sienta paz, es bueno tener paz, es necesario, pero no podemos pensar que la paz es el único parámetro para tomar una decisión, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde queda la Biblia? ¿Dónde queda la dirección del Señor? ¿Dónde queda la parte que nos corresponde a nosotros? Hay algo que nos corresponde a nosotros. Regresemos a Jonás por un momento. Dice que cuando él iba en la dirección opuesta, él fue a su recámara y se quedó dormido. Él estaba yendo en la dirección opuesta del Señor, pero él tenía paz. Si no, no se hubiera quedado dormido. Dice la Biblia que quedó profundamente dormido. Él estaba tranquilo, él parecía sentirse bien, y entonces se durmió, tenía paz. Y no necesariamente eso significa que iba en la dirección que Dios le había pedido. La paz es buena, pero no es suficiente. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Otro ejemplo, Isaías 53:6. Todos nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos del Señor para seguir los nuestros. Y cuando usted y yo dejamos los caminos del Señor para seguir los nuestros, generalmente nos vamos a equivocar, generalmente vamos a cometer una equivocación, porque usted y yo necesitamos la guía del Espíritu Santo para que nuestra vida vaya por el lugar correcto. La tendencia nuestra es ir en la dirección correcta y en la dirección incorrecta. La tendencia de la naturaleza humana, la tendencia de la mente humana que no está siendo dirigida, que no está siendo guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la generalidad de que va opuesta a lo que Dios quiere. Ahora, le acabo de decir 5 cosas que usted y yo deberíamos de dejar de hacer para que la guía del Espíritu Santo esté en nuestra vida. Quiero decirle algunas que debemos de hacer. Ya vimos algunas que debemos dejar de hacer, pero ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Número 1, y voy más rápido para poder hacerlo. Número 1, necesitamos querer ser guiados. Empieza esta guía, esta relación con el Espíritu Santo. Empieza con el deseo, con las ganas, con el anhelo suyo y mío. Empieza con la desesperación de anhelarlo, de buscarlo, de estar en sintonía. ¿Alguna vez ha hundido su cabeza en el agua? Ya sea porque se tiró a una piscina y ocupa salir. ¿Alguna vez ha sentido esa desesperación porque necesita aire? ¿Alguna vez? Ese es un buen ejemplo de la desesperación que usted y yo deberíamos de sentir por la presencia de Dios. Desesperadamente, no ocupo nada más. Usted, cuando tiene la cabeza dentro del agua, usted no piensa en la hamburguesa del almuerzo. Cuando usted tiene la cabeza dentro del agua, usted no piensa en el programa de televisión de la noche. Usted lo que necesita en ese momento, lo que está pensando y lo que desesperadamente ocupa es salir del agua para respirar. Así debería ser nuestra relación con el Señor. Desesperadamente, todos los días, a cada instante, usted y yo deberíamos estar conectados con la presencia de Dios. Hay un deseo, hay un anhelo, hay una necesidad suya y mía que tiene que activarse, que tiene que despertar, que tiene que crecer para que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Salmos 48. Mi deseo, Dios mío, deseo que se haga tu voluntad. Llevo tus enseñanzas en mi corazón. Número 2, ¿qué debo de hacer para que el Espíritu Santo sea mi guía? Debo estar dispuesto a hacer lo que Él me diga que haga. No es suficiente querer la voluntad de Dios. Hay un paso siguiente.
Cuando la voluntad de Dios viene a nuestra vida, ¿qué sigue? Obedecer. Querer no es suficiente, hay que hacer, hay que obedecer. Amén. Número 3, debo de buscar la palabra de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra. La voluntad de Dios está allí. Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. De nuevo, tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Sin la palabra de Dios, usted y yo debemos de verlo así. Sin la palabra de Dios estamos en oscuridad. Y en oscuridad y sin luz para que tengamos guía. ¿Alguna vez ha caminado cuando tiene que acostarse y tiene que apagar la luz, el trayecto del interruptor hasta su cama? ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Se ha golpeado alguna vez? ¿El dedo chiquitito del pie? ¿Alguna vez? Ese parece ser un detector de esquinas de las camas, de mesas. El dedo chiquitito. Cuando usted y yo caminamos en oscuridad, cuando usted y yo caminamos sin una luz, cuando usted y yo caminamos sin una guía, nos caemos, nos golpeamos, hacemos cosas equivocadas. Dice la Biblia que su palabra es lámpara que guía mis pies. Salmo 119, 133. Guía mis pasos conforme tu palabra para que no me domine el mal. Guía mis pasos conforme tu palabra para que no me domine el mal. La mayor parte de la voluntad del Señor ya ha sido revelada y está en su palabra. Rick Warren lo decía así, o lo dice así: cuando abrimos la Biblia, Dios abre su boca. ¿Ha escuchado a alguien que diga: es que el Señor nunca me ha hablado? ¿Ha escuchado a alguien pedir a otro que ore porque a él sí le escucha el Señor? Es porque no tiene una relación cercana con la palabra de Dios. La revelación del Señor ya está escrita, solo tenemos que buscarla. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, hay un esfuerzo que nos corresponde a nosotros, hay una acción que nos corresponde a nosotros. Su palabra debe de estar en nuestro corazón. Es la única forma. Es la única forma. Si queremos ser guiados por el Espíritu, debemos hacer lo que sabemos que es correcto. Y la única forma es buscando en su palabra lo que Él ya puso allí. Número 4. Debo pedirle al Espíritu Santo que sea mi guía. El Espíritu Santo es un caballero y Él va a ayudarnos en tanto nosotros lo permitamos. En tanto nosotros le demos el espacio, le demos la oportunidad para que Él nos dirija, para que Él nos guíe. Él es nuestro consejero personal, nuestra ayuda siempre. ¿Y qué le parece esto? No solo tenemos la Biblia, que es el mapa para el recorrido en nuestra vida, sino que tenemos con nosotros al autor de este libro, que nos guía, que nos dirige, que está disponible las 24 horas del día para usted y para mí. Él, junto con su palabra, puede ayudarnos a hacer lo correcto en nuestra vida. Salmos 27:11. Señor, enséñame a vivir como tú quieres, guíame por el camino seguro. Señor, enséñame a vivir como tú quieres, guíame por el camino seguro. El Señor nos recuerda lo que usted y yo hemos leído en su palabra. El Señor trae a nuestra vida lo que ocupamos cada vez que usted y yo hemos ido a su palabra. ¿Ha estado en alguna conversación en donde usted no sabe qué decir e inmediatamente el Señor le habla y le recuerda lo que está en su palabra? ¿Ha necesitado tomar una decisión y usted y yo no tenemos claro qué hacer y el Señor nos habla cuando estamos leyendo su palabra, nos dirige, nos da un mensaje, nos enseña algo nuevo? Su palabra, y que Él sea nuestra guía. Y número 5, para ir finalizando, usted y yo, para que el Espíritu Santo sea nuestra guía, tenemos que escuchar la respuesta de Dios. Tenemos que esperar en Dios, comenzar a escuchar más a Dios a menudo, estar en silencio, reflexionar en Él. A veces tenemos una vida muy atareada, ¿verdad?
muy apresurada. Desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos, estamos corriendo, estamos para allá, estamos para acá. De vez en cuando hay que detenernos y reflexionar en el Señor. Pensar que Él tal vez quiera decirnos algo. Pensar que Él tiene algo que hablarnos. Puede ser en su palabra, puede ser en la reflexión de su palabra, en la oración que usted y yo podamos hacer. Job 33:14 dice: Dios habla de una manera y de otra, aunque no nos demos cuenta. Puede utilizar personas también para hablarnos. Puede utilizar algún libro para hablarnos. Él habla de una manera y de otra, aunque no nos hemos dado cuenta. Quiero finalizar diciendo esto. Tenga con usted este versículo, que es el con el que voy a terminar. Salmos 77:19. Antes de leerlo, todavía no lo vamos a leer, quiero contarles que este versículo fue escrito, o está dentro del contexto de una historia que vivió el pueblo de Israel. Fue el momento que el pueblo de Israel estaba cruzando el desierto, después de que el faraón los había dejado salir de Egipto. Habían ocurrido las 10 plagas, así que era una época de mucha tensión, porque el faraón y todo el pueblo de Egipto había sufrido cada una de las plagas por desobediencia a lo que el Señor le había pedido, que era dejar ir a su pueblo. El pueblo, después de tantos años de estar esclavo, por fin escucha que tiene la libertad de salir de Egipto. Así que más de 1 millón de personas, que era el pueblo de Israel en aquel entonces, más de 1 millón de personas comienza su recorrido, su trayecto hacia la libertad. Pero ocurre que se topan de frente con el Mar Rojo, y para ese momento el faraón se había arrepentido de haberlos dejado ir, así que había salido furioso con todo el ejército e iba detrás del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel se encuentra en este momento delante con el Mar Rojo y detrás con un ejército que los va a destruir. Es decir, se encuentran en un callejón sin salida. Parecía que no había un final, no había nada que hacer. Ellos literalmente están a punto de morir. El Señor les había ayudado para tener libertad, pero estoy seguro que muchos de ellos, más de uno en ese momento, estaba pensando: el Señor nos liberó para matarnos en el desierto. El Señor nos liberó para traernos a morir aquí en el desierto. Algunos de ellos tuvieron que tener pensamientos de ese tipo porque estaban literalmente sin salida. No había nada que hacer. Quiero contarle algo que aprendí en estos días. El lugar donde estaban, exactamente el lugar donde estaban, frente al mar Rojo y con el ejército del faraón atrás, se llamaba Baal Zephón. Así se llamaba aquel lugar. ¿Y sabe qué significa? El tesoro escondido de Dios. Estaban exactamente en el lugar que Dios quería. Él iba a hacer un milagro, aunque ellos no lo sabían. Él iba a demostrarles y a garantizarles que su dirección estaba con ellos. Él estaba enseñándoles que aunque no hubiera camino visible, aunque no hubiera salida posible, Él les iba a guiar. Salmo 77:19. Te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Imagínense los hombres y mujeres viendo el mar partirse en dos. Algo imposible en aquel entonces y todavía en nuestros días. El final del versículo 19 del capítulo 77 de Salmos dice: una senda que nadie sabía que estaba allí. El pueblo de Israel pensó que ya
se habían acabado sus días, pero la dirección y la guía del Señor les permitió descubrir una senda que nadie sabía que estaba allí. ¿Le ha pasado alguna vez que ha sentido que ya no tiene salida? ¿Le ha pasado alguna vez que ha sentido que de esa no sale? Como este susto que nos acabamos de llevar. ¿Ha sentido alguna vez que ya no puede más? Es en esos momentos en los que uno se pregunta: ¿y el Señor dónde está? ¿Y la guía del Señor dónde está? ¿La dirección del Señor dónde está? No es que se ha ido, es que Él está preparando un milagro. Y quiere mostrarnos una senda que nosotros no sabíamos que estaba allí. Señor, gracias. Por tenernos en el lugar que tú quieres que estemos. Aun cuando parezca que es nuestro final, aun cuando parezca que no hay salida, aun cuando parezca que no hay ya nada más que hacer, tú sigues siendo nuestro guía. Tú sigues teniendo el control. Aunque parezca un gigante, aunque de frente haya un mar, aunque detrás el enemigo se acerque, tú sigues con nosotros, Señor. Y hoy, una vez más, nos abandonamos en tu presencia. Hoy, una vez más, Señor, nos abandonamos en tus manos. Hoy tomamos la decisión, Señor Jesús, tomamos la decisión de que una vez más tú seas nuestro guía, que tú seas nuestro Señor, y que tú, Señor, puedas hacer en nosotros lo que has planeado. Quiero invitarle a ponerse en pie, por favor, y que usted y yo podamos cantar esto. Que usted pueda ver que el Señor está con usted una vez más. Que usted pueda sentir que el Señor no le ha dejado. Que usted pueda ver una vez más que el Señor está allí, que Él no se ha ido, que Él no se ha olvidado, que cada una de sus promesas, que cada una de sus palabras escritas en la Biblia, en la palabra de Dios, están para usted, son y serán para usted, porque el Señor le ama, porque el Señor le ha escogido, porque el Señor ha pensado que usted va a ser útil, que usted es útil. Así que hoy quiero que usted y yo podamos salir de ese lugar confiando una vez más en el Señor, confiando una vez más en el Señor, porque Él está en el lugar correcto y nos tiene en el lugar correcto, porque Él es nuestro guía. Él es nuestro guía. Sí, Señor.
Sí, Señor. Él es fiel. Si usted está con nosotros por primera vez, yo quiero que sepa que la primera decisión que uno debe de tomar es abrir su corazón y rendir su vida para el Señor. Y eso solamente se hace con una pequeña oración. Esta oración es para que usted pueda entregar el control de su vida al Señor. A todos nos ha pasado que entendemos que la dirección de nuestra vida no va bien. Y cuando aceptamos al Señor, nos damos cuenta que Él nos puede ayudar a tomar la dirección correcta. Si usted nunca ha hecho esta oración, quiero invitarle para que la haga conmigo. Solamente repita esto: Señor Jesús, hoy quiero abrir mi corazón para que tú tomes el control de mi vida, para que puedas guiar mi vida. Me arrepiento de todo lo que he hecho mal y te pido por favor ayuda para que tú seas el capitán de mi vida, que tú seas el que tome el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy rápidamente, solo quiero saber si alguien hizo esta oración. Puede levantar su mano si usted hizo esta oración, solo para saber. Gracias, allá atrás. Gracias también. El hecho de entregar la vida al Señor nos da la oportunidad de confiar que Él nos va a ayudar a seguir adelante. Así que esto que usted ha hecho es de mucho valor, porque el Señor a partir de ahora y con la ayuda de la iglesia van a tener la oportunidad de seguir adelante. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Porque Él es bueno.